Today I'm going to talk about thought. Hoy voy a hablar sobre el pensamiento. Why this is an important topic? Porque es un tema importante. Because what Bhagavan teaches us about thought is quite different to most other approaches. Porque lo que nos dice Bhagavan sobre el pensamiento es bastante diferente de otros puntos de vista, de otras perspectivas. In most forms of meditation, the idea is to focus on one thing and not to be distracted by other thoughts. En la mayoría de los tipos de meditación, lo que se hace es poner el foco en una cosa y no distraerse con otras cosas diferentes. So other thoughts are considered to be an enemy. Entonces, los pensamientos son considerados como un enemigo, otros pensamientos. But Bhagavan gives us quite a different view of thoughts. Pero Bhagavan nos da otra perspectiva diferente del pensamiento. In Patanjali's Yoga Sutras, which is the main text for yoga, very first sutra, Patanjali, que es el principal texto del yoga, he says yogas chittabritti nirodha, which means yoga is to restrain, control, or subdue all thoughts of the mind. El yoga es para, digamos, para reducir o para apagar un poco los pensamientos de la mente. So this idea that thoughts are the enemy, thoughts are what we need to control or get rid of, is a very prevalent thought among people following any spiritual path. Entonces, esta idea de que los pensamientos son una especie de enemigo, una idea bastante prevaleciente en muchos caminos. So sometimes we hear people say, I meditated for 20 minutes and it was a very nice meditation, I didn't have any thoughts. Y algunas veces la gente dice que he meditado durante 20 minutos y ha sido muy placentero, no he tenido ningún pensamiento. The reason people say like that is people generally associate the word thought with the mental chatter, the constant chatter that is going on in the mind. La gente normalmente dice esto porque asocia lo que es el pensamiento con el constante, la constante voz que ocurre en el pensamiento. But when Bhagavan uses the term thought, he uses it in a much broader sense. Pero Bhagavan, cuando usa la palabra pensamiento, la usa en un contexto mucho más amplio. According to Bhagavan, any type of mental phenomenon is a thought. Según Bhagavan, cualquier tipo de fenómeno mental es pensamiento. So that means what we would normally call feelings, emotions, perceptions, memories, all desires, all these, according to Bhagavan, are thoughts. Entonces, lo que solemos llamar pensamientos, emociones, percepciones, memorias, recuerdos, según Bhagavan, todo esto es pensamiento. And because the world that we perceive is nothing but a series of 5 types of sensory perception: sights, sounds, tastes, smells, and tactile sensations. Como el mundo que percibimos es una percepción de estos 5 sentidos, de vista, oído, olfato, tacto. Bhagavan says there is the world is nothing but thoughts. Bhagavan dice que el mundo no es más que pensamiento. In dream, for example, we see a whole world. While we are dreaming, it seems to be real. En los sueños, por ejemplo, vemos un mundo totalmente y parece ser real. That is, it seems to exist independent of us. Es decir, que parece existir independientemente de nosotros. But as soon as we wake up,
we recognized that it was just our own mental creation. Pero en cuanto nos despertamos, nos damos cuenta de que fue solo nuestra proyección mental, recreación mental. So all the sights, sounds, smells, tastes, other phenomena that appeared in a dream, the perceptual phenomena, were all actually our own thoughts. Entonces todo lo que ocurría en el sueño como percepciones visuales, de tacto, olfativas, de oído, de audición, todo esto eran también nuestro pensamiento. So according to Bhagavan, this waking state is no different to dream. Y según Bhagavan, este estado de vigilia no tiene ninguna diferencia con el sueño. So everything we see, hear, or perceive by any of our senses in this state are also just thoughts. Entonces todo lo que vemos, percibimos en este estado es pensamiento. So that means Bhagavan uses the term thought to mean any type of mental phenomenon. Entonces Bhagavan, cuando se refiere al pensamiento, quiere decir cualquier tipo de fenómeno mental. And according to Bhagavan, all phenomena are mental phenomena. Y según Bhagavan, todos los fenómenos son fenómenos mentales. Normally we distinguish between mental phenomena and physical phenomena. Normalmente distinguiríamos entre fenómeno mental y físico. For example, this book is a physical phenomena, we think, generally. That's our general idea. Por ejemplo, este libro que he mostrado es un fenómeno físico, diríamos, ¿no? Es una idea. But according to Bhagavan, it is actually just another mental phenomenon. Pero según Bhagavan no es más que otro fenómeno mental. So all phenomena, according to Bhagavan, are mental phenomena. Entonces todos los fenómenos, según Bhagavan, son fenómenos mentales. So and all mental phenomena are what Bhagavan refers to collectively as thought. Y entonces todos estos fenómenos mentales, Bhagavan se refiere a ellos colectivamente como pensamiento. So everything other than our real nature is a thought. Entonces cualquier otra cosa aparte de nuestra naturaleza real es pensamiento. Not only everything that is perceived is a thought, No solo lo que es percibido es pensamiento, but even the one who is perceiving it is a thought. sino que también ese que lo percibe también es un pensamiento. That is, both the perceiver and the perceived, the subject and the object, both are only thought. Es decir, el que percibe y lo percibido, el sujeto y el objeto, ambos son pensamiento. So Bhagavan, if someone says, for example, I was meditating for 20 minutes and I didn't have any thought. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, he estado meditando durante 20 minutos y no he tenido ningún pensamiento. Their understanding of what is thought is very different to what Bhagavan teaches us. Su entendimiento de lo que es el pensamiento es muy diferente de lo que Bhagavan nos enseña. Because the 20 minutes that they were meditating, that time is a thought. Porque los 20 minutos que meditó, ese pensamiento, eso es un pensamiento. The peaceful state they experienced is a thought. El estado pacífico de paz que experimentaron es un pensamiento. And the I who was meditating and experienced that peace, even that I is a thought. Y el yo que experimentaba y esa meditación que experimentaba esa paz también es un pensamiento. So, truly speaking, during waking and dream, we are never without thought. Entonces, verdaderamente hablando, durante la vigilia del sueño nunca estamos sin pensamiento. Only in sleep, when the ego subsides, Solo en el sueño profundo, cuando el ego se desaparece, that is the only state we experience currently that is free of thoughts. ese es el único estado que experimentamos actualmente libre de pensamiento. There is a verse in Upadesha Undiyana, verse 18, in which Bhagavan says,
Hay un verso, el número 18 de, what's the work? Upadesha Undya. Upadesha, it's also called Upadesha Saram. The Sanskrit word is called Upadesha Saram. It's 30 verses that Bhagavan wrote. Upadesha Saram. Upadesha Saram. Son unos versos que Bhagavan escribió. So in this verse 18, Bhagavan talks about mind. En el verso 18, Bhagavan habla de la mente. In the first sentence, he says, Enangale Manam. That means thoughts alone are mind. En el primer verso dice, thoughts alone are mind. Our mind, yes. Los pensamientos solos son la mente. That implies the mind is nothing but thoughts. Eso implica que la mente no es más que pensamiento. And in the next sentence, he says, of all, meaning of all thoughts, the thought called I alone is the root. Y en la siguiente frase dice, can you repeat the sentence? Of all thoughts, the thought called I is the root. De todos los pensamientos, el pensamiento llamado yo es la raíz. The word he uses for root here is mula, which means root, base, foundation, origin, source, or cause. La palabra que usa aquí para referirse a raíz es mula, que quiere decir, tiene mucho significado, por ejemplo, origen, pilar, fundamento, base, raíz. So, and the reason for this is, who is aware of all thoughts? La razón de esto es porque ¿quién es consciente de todo el pensamiento? All other thoughts appear only in the view of the first thought, which is the thought I. Todos los otros pensamientos aparecen a la vista del otro pensamiento que es yo. What he refers to here as the thought called I is what he refers to elsewhere as ego. Lo que, can you repeat that, Michael? What he refers to here as the thought called I is, A lo que se refiere aquí con el pensamiento llamado yo is what he elsewhere he refers to as ego. es donde en otro lugar él se refiere como el ego. In other words, the thought called I means the ego, it means the subject, the perceiver, the one who is aware of all this. Es decir, que el pensamiento yo también es el ego, el que percibe o el que es consciente de todo esto. Then in the last sentence of this verse, he says, therefore, what is called mind is essentially just I, meaning the ego. Entonces, básicamente, en el último verso dice que todo lo que es la mente, básicamente es yo, básicamente el ego. This distinction between this first thought I and all other thoughts is very, very important. Esta distinción entre el pensamiento yo y todos los demás pensamientos es muy importante. Because this thought called I, the ego, is the perceiver. Porque este pensamiento llamado yo, el ego es el que percibe. And all other thoughts are objects or phenomena perceived by it. Y todos los demás pensamientos son objetos, fenómenos percibidos por él. No other thought is aware of itself. Ningún otro pensamiento es consciente de sí mismo. Or aware of anything else. O consciente de ninguna otra cosa. But this first thought, I, the ego, is aware of itself and it's aware of all other things. Pero este pensamiento yo, el ego, es consciente de sí mismo y de todo lo demás. So, though when we read Bhagavan's teachings, we have to understand from the context, if he uses the word mind, what exactly he means by the term mind. Entonces, cuando leemos a Bhagavan y vemos la palabra mente, tenemos que entender correctamente a qué se refiere cuando él dice mente. Sometimes he used it to mean thoughts in general. Algunas veces la usaba para decir pensamientos, para referirse a pensamientos en general. That is the usual sense in which we understand the term mind. Ese es el uso común en el que entendemos la palabra mente. But more usually, when Bhagavan is talking about mind,
he's not talking about other thoughts, but about the ego. Pero generalmente cuando Bhagavan habla de la mente, no se refiere a otros pensamientos, sino al ego. The reason for this is, though the mind is a collective term for all thoughts, La razón para esto es que como la mente es una forma colectiva para referirse a los pensamientos, what the mind essentially is only this I. lo que la mente es esencialmente es este yo. That is, all other thoughts come and go. Es decir, que los demás pensamientos vienen y se van. But the one thought that is permanent here means throughout whenever there is a mind, there's always the one thought that is always present is this thought I. El único pensamiento que permanece es este pensamiento de yo. Even this I disappears in sleep. Incluso este yo desaparece en el sueño profundo. But throughout waking and dream, this I is present as the perceiver of all other thoughts. Pero en la vigilia y en el sueño, este yo permanece como el que percibe todos los demás otros pensamientos. As the thinker of all other thoughts. Como el pensador de todos los otros pensamientos. That is, all other thoughts are a projection of this ego. Es decir, todos los otros pensamientos son una proyección de este ego. So, generally, Bhagavan is not so much concerned with other thoughts. Entonces, de forma general, a Bhagavan no le preocupa mucho los demás pensamientos. Because the real problem is the root thought, I. Porque el problema real es el pensamiento raíz, yo. So, the aim that Bhagavan has given us, the goal that Bhagavan has given us, is to get rid of this I. Entonces, el objetivo que nos está dando Bhagavan es librarnos de este yo. If we cut the root of a tree, it won't grow again. Si cortamos la raíz de un árbol, it won't grow again. No crecerá de nuevo. If we cut the root, the whole tree is dead. Si cortamos la raíz, todo el árbol está muerto. But if we cut branches or leaves, they'll grow again. Pero si cortamos ramas u hojas, crecerán de nuevo. And there are also many trees, even if you cut the trunk down to ground level, because the root is still there, and it will grow again. Incluso si cortas la raíz al nivel del suelo, puede que crezca de nuevo. So merely trying to get rid of thoughts, as is recommended in yoga, is not a permanent solution. Entonces, meramente librarse de los pensamientos, como se recomienda en el yoga, no es la solución. We need to get rid of the root of all thoughts, which is the ego. Necesitamos librarnos de la raíz de todo pensamiento, que es el ego. So this is one difference between Bhagavan's approach to thoughts and other, and the more general understanding about thoughts. Entonces, esta es la manera en que diferente en la que Bhagavan aborda el tema de los pensamientos. But that doesn't mean it doesn't mean that we need not be concerned about thoughts. Pero eso no significa que no necesitamos no preocuparnos de los pensamientos. Because thoughts appear only when our attention is turned away from ourselves. Porque los pensamientos aparecen solo cuando la atención está fuera de nosotros. If we were attending only to ourselves, si solo atendiéramos a nosotros mismos, pusiéramos la atención en nosotros mismos, no thoughts would appear. No aparecerían pensamientos. Because thoughts cannot appear unless we attend to them. Porque los pensamientos no pueden aparecer a menos que los atendamos o pongamos la atención en ellos. So the presence of any thought is a symptom.
Entonces la presencia de cualquier pensamiento es un síntoma. It's a symptom of the fact that our attention is turned away from ourselves. Es un síntoma de que la atención está puesta fuera de nosotros mismos, lejos de nosotros mismos. And in this context, we have to remember that what Bhagavan means by thought is any type of phenomenon. Y en este contexto tenemos que recordar a lo que Bhagavan se refiere con pensamiento, que es cualquier tipo de fenómeno. So long as we're aware of the world, so long as we're aware of any thought, feeling, anything whatsoever, Mientras seamos conscientes del mundo, de cualquier pensamiento, de cualquier sentimiento, lo que sea, anything that appears or disappears, cualquier cosa que aparezca o desaparezca, that means our attention is turned away from ourselves towards that other thing. significa que nuestra atención está puesta lejos de nosotros mismos y puesta en otras cosas. So the problem is not thoughts per se. Entonces el problema no son los pensamientos en sí, The problem is the fact that we attend to them. el problema es que les damos atención. So in Who Am I? ¿En quién soy? Bhagavan says, he asks in one sentence, he asks, Bhagavan pregunta en una frase, "Etene enengal erinum enna." That means, however many thoughts rise, what does it matter? no importa los pensamientos que aparezcan, ¿qué importa? No importa cuántos pensamientos aparezcan, ¿qué importa? ¿Qué más da? In other words, it's not the thoughts themselves that we have to be concerned about, but there is something that we do have to be concerned about. No son los pensamientos por sí mismos de lo que nos tenemos que preocupar, sino de otra cosa. The thoughts are indicating that our attention is turned away from ourselves. Los pensamientos indican que nuestra atención está puesta fuera de nosotros mismos. So in the next sentence he says, as soon as each thought appears, En la próxima frase dice, en cuanto el pensamiento aparece, if one vigilantly investigates to whom it has appeared, si uno vigilantemente vigila a quién se le aparece, it will be clear to me. será claro que a mí. This is a very, very important clue, Esta es una pista muy, muy importante, because generally we think of thoughts as a distraction. porque generalmente pensamos en los pensamientos como una distracción. Thoughts, we think thoughts are distracting our attention away from ourselves. Pensamos que los pensamientos distraen nuestra atención de nosotros mismos. But we can, if we change our attitude, Pero si cambiamos nuestra actitud, instead of considering thoughts as an enemy who have come to distract us, en lugar de considerar los pensamientos como un enemigo que viene a distraernos, we can consider thoughts to be our friend, podemos considerarlos como nuestros amigos, they have come to remind us to turn our attention back to ourselves. que han venido a recordarnos que volvamos la atención de vuelta a nosotros mismos. That is, no thought can arise Es decir, ningún pensamiento puede surgir except in our presence, excepto en nuestra presencia, except in our awareness. excepto en nuestra conciencia. So if we develop the habit Si desarrollamos el hábito of considering thoughts to be reminders that we should attend to ourselves, de considerar a los pensamientos como recordatorios de que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, whatever thought may appear, cualquier pensamiento que aparezca, we will turn our attention back to ourselves, volveremos nuestra atención a nosotros mismos de vuelta, the one who is aware of the thought. a ese que es consciente del pensamiento. So that's why Bhagavan says, however many thoughts rise, what does it matter? Por eso es que Bhagavan dice, no importa cuántos pensamientos salgan o surjan, ¿qué más da? If we allow our attention to be dragged away by thoughts, Si dejamos que nuestra atención sea arrastrada por los pensamientos, as is normally happening throughout the waking and dream states, como normalmente suele pasar en los estados de vigilia y de sueño, then it is a problem. entonces es un problema.
Because our attention is turned away from ourselves. Porque nuestra atención está alejada de nosotros mismos. But if we develop the attitude, but thoughts come to remind us of ourselves, Pero si desarrollamos la actitud de que los pensamientos vienen a recordarnos, then we will be constantly trying to turn our attention back to ourselves. entonces volveremos la atención constantemente de vuelta a nosotros mismos, Because whatever else we may be aware of, porque cualquier otra cosa de la que seamos conscientes it should remind us, debería recordarnos, I am aware of this because I am. yo soy consciente de esto porque yo soy. That is, no thought could appear Es decir, ningún pensamiento podría aparecer if we weren't there to be aware of it. si nosotros no estuviéramos ahí para ser conscientes de él. So we have to consider thoughts to be a helpful reminder. We have to develop the attitude of taking thoughts as a reminder to turn our attention back to ourselves. Entonces tenemos que considerar los pensamientos como un recordatorio muy útil de que tenemos que volver la atención de vuelta a nosotros mismos. Because no matter how many thoughts appear, to whom do they appear? Porque no importa cuántos pensamientos aparezcan, a quién se le aparecen. Only to me. Solo a mí. So who am I? Entonces, ¿quién soy yo? So thoughts, if we take this attitude, thoughts will actually be constantly reminding us to turn our attention back to ourselves. Si tomamos esta actitud, los pensamientos no harán más que recordarnos que tenemos que volver a nosotros mismos. So long as we have desires to experience anything other than ourselves, mientras tengamos deseo de experimentar otra cosa aparte de nosotros mismos, thoughts will be constantly rising. Los pensamientos irán surgiendo constantemente. But whenever any thought appears, if we turn our attention back to ourselves, the one to whom it appears, pero en cualquier pensamiento que aparezca, si volvemos, traemos el pensamiento de vuelta a quien se le aparece, the one who is aware of it, el que es consciente de él, if we turn our attention back to ourselves, this is the practice of self-investigation, Atma-vichara, that Bhagavan taught us. Si entonces volvemos la atención de vuelta a nosotros mismos, esta es la práctica de Atma-vichara que Bhagavan nos enseñó. So it is natural for our mind to be constantly distracted by thoughts. Es normal estar constantemente, que la mente esté constantemente distraída, estemos constantemente distraídos por los pensamientos. So Bhagavan doesn't recommend that we fight with our thoughts. Por lo tanto, Bhagavan nos recomienda que peleemos contra nuestros pensamientos. Bhagavan recommends that we take every thought to be a reminder. Nos dice que consideremos cada pensamiento como un recordatorio. I am aware of this thought because I am. Soy consciente de este pensamiento porque yo soy. In this way, we should be constantly trying to turn our attention away from the thought back to I. De esta manera deberíamos estar constantemente trayendo la atención de vuelta y lejos de los pensamientos. So in the next sentence, he says, Y en la próxima frase dice, if one thus investigates who am I, si uno investiga quién soy yo, the mind will return to its birthplace. la mente volverá a su lugar de nacimiento. What Bhagavan means by the birthplace of the mind Lo que Bhagavan quiere decir con el lugar de nacimiento de la mente is our real nature. es nuestra naturaleza real. That is, we are the fundamental reality Es decir, somos la realidad fundamental in which the mind and all the phenomena known by the mind appear and disappear. en la que todos los fenómenos de la mente... can you repeat that whole last sentence again, Michael? We are the basic reality in which the mind and all the phenomena known by the mind appear and disappear. Somos la realidad básica en la que la mente y todos los fenómenos de la mente aparecen y desaparecen.
we exist in all three states, waking, dream, and sleep. Existimos en los tres estados, vigilia, sueño y sueño profundo. All other things appear in waking and dream and disappear in sleep. Todas las otras cosas aparecen en la vigilia y en el sueño con sueños y desaparecen en el sueño profundo. So everything that appears in waking and dream appears from where? Entonces, todo lo que aparece en el estado de vigilia y del sueño con sueño, ¿de dónde aparece? It appears only from us. Aparece de nosotros. And when we fall asleep, everything disappears. Y cuando nos dormimos, todo desaparece. Where does it disappear? ¿Dónde desaparece? Only in us. Solo en nosotros. So we are the fundamental reality. Por lo tanto, somos la realidad fundamental. So what we really are, our real nature, is what Bhagavan refers to as the birthplace of the mind. Entonces, lo que realmente somos, nuestra naturaleza real, es a lo que Bhagavan se refiere como el lugar de nacimiento de la mente. So when Bhagavan says, if one investigates who am I, Entonces, Bhagavan dice, si uno investiga quién soy yo, what he means by investigate who am I is not just ask the question, who am I? lo que él dice por investigar quién soy yo no es simplemente lanzar la pregunta ¿quién soy yo? It is turning our attention back to ourselves to see what we actually are. Es volver la atención de vuelta a nosotros para ver lo que somos realmente. So the investigation, who am I, is simply the turning of our attention back towards ourselves. Entonces la investigación de quién soy yo es volver la atención de vuelta hacia nosotros mismos. And when our attention turns back towards ourselves, he says the mind will return to its birthplace. Y cuando la atención es vuelta hacia nosotros mismos, la mente retornará a su lugar de nacimiento. That is, the mind rises by attending to other things. Entonces la mente surge atendiendo a otras cosas. And it subsides by attending to itself. Y se desvanece atendiéndose a sí misma. So when the mind returns to its birthplace, what happens next? Entonces cuando la mente vuelve a su lugar de nacimiento, ¿qué pasa luego? Bhagavan says the thought that had risen will also cease. Entonces Bhagavan dice que el pensamiento que ha surgido también cesará. Because that thought arose only when we were looking outwards. Porque ese pensamiento ha surgido solo cuando buscábamos fuera. When we were looking away from ourselves, that is. Cuando buscábamos lejos de nosotros, es decir. So when our attention turns back to ourselves, Entonces cuando nuestra atención vuelve de vuelta a nosotros mismos, there's no one left to attend to the thought. no queda nadie más para atender al pensamiento. And thoughts cannot exist independent of our attention. Y los pensamientos no pueden existir independientemente de nuestra atención. Because thoughts don't actually exist. They only seem to exist. Porque los pensamientos no existen realmente, solo parecen existir. And to whom do they seem to exist? ¿Y a quién le parecen existir? To I, the ego. A yo, Myself. al ego, a mí. So this is a very, very radical way of dealing with thoughts. Instead of fighting the thoughts, simply using them to remind ourselves, this thought appears because I am. Entonces es una manera muy radical de tratar los pensamientos. En lugar de pensar con ellos, de luchar con ellos, simplemente tratarlos como recordatorios porque si ellos están ahí es porque yo soy. So whenever any thought appears, to whom does it appear? Entonces cuando aparezca cualquier pensamiento, ¿a quién se le aparecen? To me. A mí. So in this way we turn our attention back towards ourselves. Entonces de esta manera volvemos nuestra atención de vuelta a nosotros mismos. And then in the next sentence he says, when one practices and practices in this manner, for the mind, the power, it's a bit of a complicated sentence, so if you translate that first. When one practices and practices in this manner, entonces cuando uno practica y practica de esta manera,
For the mind, the power to stand firmly established in its birthplace increases. Se incrementa el poder de la mente de estar en su lugar de nacimiento. That is, what he means by the mind standing firmly in its birthplace is decir, the birthplace is ourself. So the mind subsiding in ourself, its power to do so will increase. Es decir, lo que quiero decir es que can you repeat it in a sentence, Michael? That is, the mind's ability to keep its attention fixed on itself will increase. Sí, la habilidad de la mente de mantener la atención puesta en ella misma se incrementará. That is, the more we turn our attention back to ourselves, es decir, mientras más volvamos nuestra atención hacia nosotros, the more the more we are cultivating the love and the habit to attend to ourselves. Más estamos cultivando el hábito de atender a nosotros mismos. This is what Bhagavan refers to here. The power of the mind to stand firmly established in its birthplace increases. Con eso se refiere Bhagavan, con lo que el poder de la mente de permanecer en su lugar de nacimiento se incrementa. So, as I say, this is a very, very practical and powerful means to deal with thoughts. We don't have to worry about thoughts. We don't have to fight thoughts. We just have to use them to remind ourselves to attend to ourselves. Como he dicho, esto es una manera muy práctica de tratar los pensamientos, no luchando con ellos ni peleándose, sino simplemente usarlos como recordatorios para volver a nosotros mismos. So, by practicing like this, in a later paragraph, Bhagavan says, practicando así, en otro párrafo, Bhagavan dice, that is the reason thoughts. I'll just explain, and then I'll read what Bhagavan says. The reason why thoughts appear, la razón por la que los pensamientos aparecen, is because we have the desire to be aware of them. Es porque tenemos el deseo de ser conscientes de ellos. That is, they appear because we attend to them. Es decir, aparecen porque atendemos a ellos, les damos atención. And we attend to them because we like to attend to them. Y les damos atención porque nos gusta darles atención. So these likings or desires to attend to things other than ourselves, entonces, este gusto o deseo de atender a otra cosa aparte de nosotros mismos, these are the seeds that give rise to thoughts. Estas son las semillas que dan lugar al pensamiento. In the term Bhagavan uses to refer to these seeds is Vishaya Vasana. Lo que se refiere a Bhagavan, el término con el que se refiere Bhagavan a estas semillas es Vishaya Vasana. Vishaya means phenomenon. Vishaya significa fenómeno. Vasana means a propensity, an inclination, or an urge. Vasana significa propensión, inclinación, urgencia. So Vishaya Vasana basically means the inclination or desire to be aware of things, to be aware of phenomena. Entonces, Vishaya Vasana significaría la propensión, la inclinación a ser consciente de fenómenos. So these are like seeds. Entonces, estos son como semillas. And the thoughts that appear are like the plants that sprout from the seeds. Y los pensamientos que salen son como las plantas que han dado lugar a estas semillas. So in this sentence I'm referring to, Bhagavan says, even though Vishaya Vasanas, entonces la frase a la que me refiero, Bhagavan dice, incluso las Vishaya Vasanas, even though Vishaya Vasanas, which come from time immemorial, que vienen de un tiempo inmemorial, rise in countless numbers like ocean waves, surgen en números incontables como olas de océano, they will all be destroyed todas serán destruidas when Swarupa Dhyana increases and increases. Cuando Swarupa Dhyana se incremente e incremente. Swarupa Dhyana means self-attentiveness.
Swarupa Dhyana significa la atención de uno mismo. Swarupa means our real nature, Swarupa significa nuestra naturaleza real and dhyana means meditation or attention. y dhyana significa meditación o atención. So by attending to ourselves or meditating on ourselves, all other thoughts will gradually be destroyed. Es decir, atendiendo a nosotros mismos o meditando en nosotros mismos, todos los otros pensamientos serán destruidos. The more we attend to ourselves, Mientras más atentamos a nosotros mismos, the weaker our Vishaya vasanas will become. Nuestras Vishaya Vasanas se debilitarán más. Because these Vishaya vasanas, these desires, have no strength of their own. Porque estas Vishaya Vasanas no tienen ninguna fuerza por sí solas. What gives them power is the attention we pay to them. Lo que les da fuerza, energía, es la atención que le damos. So if we attend to thoughts, they Entonces, will become very strong. si atendemos al pensamiento, serán muy fuertes. Whereas if we, instead of attending to thoughts, attend to ourselves, Mientras que si atendemos, en lugar de atender al pensamiento, atendemos a nosotros mismos, those thoughts will become weaker and weaker. esos pensamientos se harán más débiles cada vez. We can see this power of attention in the case of people who have mental illness. Podemos ver este poder de la atención en el caso de la gente que tiene enfermedades mentales. For example, a person may have a fear about something. They may have a fear about crowds, or they may have a fear about some animals, or for example, they may be terrified of snakes. Por ejemplo, puede que haya personas que tengan un miedo hacia las multitudes o hacia las serpientes, los animales. So if they're always thinking about a snake, si siempre está pensando en las serpientes, they'll be afraid to go out of the house in case they meet a snake. Llegarán a tener miedo de salir de la casa para no encontrarse con una serpiente. So the more they think about that, the more it becomes an obsession. Y mientras más piensan en ello, más se convierte en una obsesión. So their fear of snakes, they're just not able to get out of their mind. Entonces, el miedo a las serpientes no lo logran sacarlo de su mente. It dominates their whole life. Domina toda su vida. Why I give this as an example is to illustrate the power of attention. Por eso doy esto como ejemplo, es para ilustrar el poder de la atención. Anyone who has an obsession, cualquiera que tiene una obsesión, or a phobia, una fobia, these arise because of their giving excessive attention to whatever they're obsessed about or afraid of. Entonces surge porque le dan excesiva atención a eso a lo que tienen miedo. Most of us don't have such problems, or we don't have so severely. But la mayoría de nosotros no tenemos estos problemas o no tan severos. Even if we observe ourselves, we have certain patterns of thinking. Pero incluso si nos observamos nosotros mismos, tenemos ciertos patrones de pensamiento. There are certain things we think about again and again. Hay ciertas cosas sobre las que pensamos una y otra vez. If, for example, we're always short of money and constantly having to struggle for money, si por ejemplo siempre andamos mal de dinero y siempre estamos luchando por el dinero, because we're worrying about money, porque nos preocupamos por el dinero, we're giving attention to that worry. Le damos atención a esa preocupación. So the worry becomes bigger and bigger and bigger. Y la preocupación se vuelve más y más grande. But if we are on the path if we're following the path of self-surrender, pero si seguimos el camino de la autorrendición, we will think, okay, this is not my problem, this is God's problem. Let God take care of it. Entonces diremos, bueno, vale, este no es mi problema, este es el problema de Dios, que se ocupe de ello.
And by cultivating such an attitude, Y cultivando esta actitud, we slowly withdraw our attention from that worry, lentamente retiramos la atención de esa preocupación. and that worry becomes weaker and weaker. Esa preocupación se vuelve más débil y cada vez más débil. It troubles us less and less. Nos preocupa cada vez menos. Because whenever that worry pops up in our mind, Porque cuando esa preocupación, siempre que sale, salta en la mente, because of our practice, we think, okay, let God take care of this. He knows what is best. debido a nuestra práctica, decimos, bueno, que Dios se ocupe de ello, que sabe lo que es mejor. So what is happening in the path of self-surrender, the same thing essentially is happening in this path of self-investigation, because basically they're the same path. Entonces, en este camino de la autorrendición, básicamente es el mismo camino de la autoinvestigación y ocurre lo mismo. So in the path of self-investigation, there may be a worry about money, for example. En el camino de la investigación puede que haya una preocupación, por ejemplo, sobre el dinero. How am I going to pay all my bills next month? ¿Cómo voy a pagar mis facturas el próximo mes? I have too many debts. Tengo demasiadas deudas. So whenever such worries rise in the mind, to Entonces, whom does it rise? siempre que saltan estas preocupaciones en la mente, ¿a quién? ¿A quién le surgen? By turning our attention back to ourselves, Volviendo la atención hacia nosotros mismos, whenever this worry rises to trouble us, una vez que sale esta preocupación para perturbarnos, that worry will become weaker and weaker, esa preocupación se volverá cada vez más débil, and so it will trouble us less and less. entonces nos perturbará, nos molestará cada vez menos, nos preocupará menos. So this is the practical method Bhagavan has given us to avoid being troubled by thoughts. Entonces este es el método práctico que nos ha dado Bhagavan para evitar ser perturbado por los pensamientos. Not all thoughts are unpleasant. No todos los pensamientos son, digamos, desagradables. Fears, worries, obsessions, they're all troubling thoughts. Miedo, preocupaciones, obsesiones, todo eso son perturbadores, desagradables. But some thoughts seem to be quite pleasant. Pero algunos son bastante placenteros. We have happy memories of the past. Tenemos recuerdos bonitos del pasado, felices. We enjoy the company of our friends and relatives. Disfrutamos la compañía de amigos y parientes. So these are all pleasant things. Y estas son cosas placenteras. But in the same way that we deal with the troublesome thoughts, Pero de la misma manera con la que lidiamos con los pensamientos desagradables, we should deal with the pleasant thoughts also. deberíamos tratar los pensamientos agradables también. Because however pleasant our present situation may be, Porque no importa lo agradable que nuestra situación actual sea, this isn't going to last forever. no va a durar para siempre. Our beloved ones are going to pass away. Nuestros seres queridos van a morir. We are going to pass away one day. Nosotros moriremos un día. So none of the pleasures we experience in this life are lasting. Ninguno de los placeres que disfrutamos en esta vida son duraderos. So rather than attaching too much importance to these pleasures, Entonces, más que darle mucha importancia a estos placeres, we should slowly be turning our attention back to ourselves. deberíamos volver lentamente nuestra atención hacia nosotros mismos. Who is feeling happy? ¿Quién se siente feliz? Who has good memories of the past? ¿Quién tiene buenos recuerdos del pasado? Who loves and is attached to his or her friends or relatives? ¿Quién ama y está apegado a sus parientes? It is all I. Es todo yo. So who is this I? Entonces, ¿quién es este yo? In this way, but this is the beauty of this path. Esta es la belleza de este camino. Bhagavan doesn't say fight the thoughts. He doesn't say when happy thoughts come, be miserable. Bhagavan no dice, lucha contra los pensamientos. Cuando vengan pensamientos agradables, sé miserable.
He doesn't say when worrying thoughts come, fight against them. Dice, cuando vengan pensamientos desagradables, lucha contra ellos. He just says, whatever thought may come, to whom does it come? Siempre dice, cuando cualquier pensamiento venga, ¿a quién le viene? In this way, gently, gently, slowly, slowly, we turn our attention back to ourselves. De esta manera, suavemente, tranquilamente, lentamente, volvemos la atención hacia nosotros mismos. We don't have to be sitting in meditation to do this. No tenemos que estar sentados en meditación para hacer esto. Even in our day-to-day life, Incluso en nuestro día diario. when we are walking, when we are cooking, so many things we do, but don't require a lot of our attention. Cuando estamos andando, estamos paseando, estamos cocinando, hay muchas cosas que no requieren tanta atención. So usually at such times, we are lost in other thoughts. Y normalmente en estos momentos estamos perdidos en otros pensamientos. But Bhagavan says, instead of thinking other thoughts, Pero think Bhagavan of dice, who is thinking the other thoughts? en lugar de pensar en los pensamientos, ¿quién piensa los pensamientos? So as much as possible, we should be turning our attention back towards ourselves. Entonces, lo más posible deberíamos volver nuestra atención hacia nosotros mismos, de vuelta a nosotros mismos. By doing this, the thoughts become weaker and weaker. Haciendo esto, los pensamientos cada vez se debilitan más So we are troubled by them less and less. y cada vez nos molestan, nos perturban menos cosas. When big worries come, Cuando una preocupación grande viene, we are indifferent to them. somos indiferentes. When the pleasures of life come, Cuando un placer de la vida viene, we are also indifferent to them. They're not going to last forever. también somos indiferentes, no va a durar para siempre. In this state, in this way, we cultivate a detachment. De esta manera cultivamos un desapego. Life always brings pleasure and pain. La vida siempre trae placer y dolor. Sometimes there's more pain, sometimes there's more pleasure. Una vez hay más dolor, otras veces hay más placer, But these are all passing phenomena. pero son todos fenómenos que pasan. Nothing lasts. Nada dura, permanece. But the one thing that does last, the one thing that is permanently in our experience, Pero lo único que sí dura, que es permanente en nuestra experiencia, is ourself, I. es yo, nosotros mismos. So that is where we slowly we have to cultivate this habit and this love to attend to ourselves. Entonces lentamente tenemos que cultivar este hábito con amor de atender a nosotros mismos. And the more we do so, the less we will be affected Y by the mientras ups and downs of life. menos seremos afectados por los vaivenes de la vida. But our aim isn't just to be unaffected. We are not seeking a partial solution. Pero nuestro objetivo no es estar desapegados, sino eso es una solución parcial. Problems will continue arising so long as we continue arising as ego. Los problemas continuarán mientras nosotros continuemos surgiendo como egos, Because all problems exist only for ego. porque todos los problemas solo existen para el ego. So we cannot be free of problems so long as we rise as ego. Así que no podemos estar libres de problemas mientras esté surgiendo el ego. We may be able to develop a certain degree of detachment, Podemos adquirir cierto grado de desapego, but that our detachment is only relative. pero nuestro desapego es solo relativo. We may be calm in certain situations, Pueden que vengan ciertas situaciones, but there'll be some other situation will arise which will agitate us. but what do you say, Michael? The last thing? Some other situation will arise to agitate us. Alguna otra situación vendrá para agitarnos. However calm and detached we may be, No importa lo desapegados o calmados que seamos,
we are not immune to being agitated sometimes. No somos inmunes a ser agitados alguna vez. So detachment is necessary, Entonces el desapego es necesario, but it is not our ultimate aim. pero no es nuestro objetivo, nuestra meta última. Because as this ego, we cannot be totally detached. Porque en tanto que este ego no podemos estar totalmente desapegados. If we want to be totally detached, Si queremos estar totalmente desapegados, we have to detach ourselves from ego. tenemos que desapegarnos del ego. The ego is the root of all the problems. El ego es la raíz de todos los problemas. So destroying this ego is the real goal of this path of self-investigation. Así que destruir el ego es el verdadero objetivo de esta autoinvestigación. So when we are practicing this, trying to turn our attention back to ourselves more and more, and keeping our attention fixed on ourselves more and more, Cuando practicamos volver la atención hacia nosotros mismos y mantenemos la atención fija más en nosotros mismos, slowly, other thoughts will trouble us less and less. muy lentamente los otros pensamientos nos irán perturbando menos. And the less we are troubled by other thoughts, Y mientras menos seamos perturbados por otros pensamientos, the deeper we will be able to turn our attention within. más profundamente podremos llevar la atención hacia adentro. And when we turn our attention back to ourselves, Cuando llevamos 100%, de vuelta a nosotros mismos al 100%, then we will see there's no such thing as ego. veremos que no hay tal cosa como el ego. And when we see there's no ego, Y cuando vemos que no hay ego, since everything else appears only to ego, como todo lo demás le aparece al ego, in the absence of ego, everything else will disappear along with it. en la ausencia del ego, todo lo demás desaparecerá junto con él. This is our final aim. Esta es nuestra meta última. So the path Bhagavan has taught us is a very beautiful, very simple, and a very pleasant path to follow. Entonces, el camino que nos ha enseñado Bhagavan es un camino muy bonito y bello que podemos seguir. Because slowly we are detaching ourselves from everything else. Porque muy lentamente nos desapegamos de todo lo demás. And we are attaching ourselves to ourselves. Y nos apegamos a nuestro ser, a nosotros mismos. Until eventually we will be, the bonds that tie us to other things will be broken completely. Hasta que los lazos que nos atan a las otras cosas se disuelvan completamente. What is the bond that ties us to all other things? ¿Cuál es el lazo que nos ata a todas las otras cosas? Ultimately, it is only ego. En último término, es solo el ego. We say, oh, it's because of desires, or it's because of fears, or all these things. But for whom are these desires and fears? Decimos, bueno, es por los miedos o por los deseos, pero en último término, ¿quién tiene estos deseos? Miedos? The ego is what connects us with all other things. El ego es lo que nos conecta a todo lo demás. And other things are what give us trouble. Y las otras cosas son las que nos dan problemas. In sleep, we are detached from everything. En el sueño profundo estamos desapegados de todo. We are perfectly happy. We are perfectly happy in sleep. Estamos perfectamente felices en el We sueño have profundo. no problems. No tenemos ningún problema. But in the morning, the ego rises up again. Pero por la mañana el ego surge de nuevo. And along with it, all troubles come. Y junto con él, todos los problemas vienen. So our aim is cutting this knot called ego. Entonces nuestra meta es cortar este nudo llamado ego. And the way to do that Y la manera de hacerlo is to turn our attention away from other things back to ourselves. es llevar la atención lejos de todas las otras cosas de vuelta a nosotros mismos. Muy bien, Michael. Yes. Muy claro.
Gracias por tu exposición. Vamos a dar paso también a que puedan hacerte preguntas, si te parece bien o no has terminado. Thank you, Michael. It's been a very clear explanation. Yeah. If you have you finished? If not, we can. Yeah, I think yes. I was just going to say, I think I've spoken for too long already. Creo que sí, creo que ya he hablado bastante. Más o menos siempre suele ser una hora aproximadamente, pero si en alguna ocasión, cuando intervenga, consideras que hay que continuar un poco más, pues por favor, dínoslo. Usually it can last up to 1 hour, but if you ever need to do some more time, you just tell us. No. I wasn't expecting to speak for so long, but it just turned out that way today. No esperaba hablar durante tanto tiempo, no hace falta. Simplemente no lo esperaba hoy. Vale. Tenemos algunas preguntas. Primero voy a trasladarte una pregunta que nos han enviado por correo electrónico para ti. We have some questions. The first one is from an email that we had for you. Y en esta pregunta nos pregunta Pedro de Madrid. Pedro from Madrid. Nos pregunta, cuando no es posible girar la atención a nosotros mismos, when it's not possible to turn our attention to ourselves, porque se siente un gran miedo, un gran dolor, una gran preocupación. Because there is a big worry, a big pain, a big fear. ¿Qué recomendaba Bhagavan que pudiéramos hacer cuando no es posible llevar a cabo la autoindagación y cuando no es posible girar la atención sobre uno mismo? What did Bhagavan recommend when it just wasn't possible to turn our attention within? Surrendering all our worries to God or to Guru. Rendir todas las preocupaciones a Dios o al Guru. Often in life we face problems that we cannot solve. A menudo en la vida afrontamos problemas que no podemos resolver. So the best way to deal with problems that we can't solve is to leave them to, whether we call Bhagavan or God or Guru or whatever, leave them all to Bhagavan. Entonces la mejor forma de abordarlos es dejárselos, rendirlos a Dios, al Guru, Bhagavan, como lo queramos llamar. The problems we cannot solve, He will solve in due course. Los problemas que no podemos resolver, los resolverá Él a su debido momento. If we think back 10 years, pero si pensamos en hace 10 años, there would have been big problems we were facing 10 years ago. También habría problemas que estábamos enfrentando hace 10 años. But now we may completely have forgotten those problems. Pero ahora puede que los hayamos olvidado por completo, esos problemas. Or if we do remember them, it's just like a dream. O si todavía lo recordamos, nos parecen como un sueño. So problems come and problems go. Entonces los problemas vienen y se van. Why should we lose our peace of mind because of problems? ¿Por qué deberíamos perder nuestra paz mental por los problemas? Bhagavan gave a very nice analogy. Bhagavan dio una analogía muy buena. When you're traveling on a train, cuando estás viajando en un tren, the train is carrying all the burden. El tren lleva todo el peso. You can put your luggage on the seat beside you or on the luggage rack. Puedes poner las maletas en el portamaletas o en el asiento al lado de ti. And you can sit back and relax. Y tú puedes sentarte y simplemente relajarte. But instead, if you want, you can carry your luggage on your head. Pero si quieres, de todas formas, puedes llevar el equipaje o tu maleta encima de tu cabeza. Thinking, I have to take care of my luggage. Pensando que tienes que vigilar tu equipaje. So Bhagavan says all our worries are just like this luggage. Entonces, Bhagavan dice que todos nuestros problemas son como esta maleta, este equipaje. Just like the train is carrying us and our luggage, al igual que el tren está llevando nuestro equipaje, God is taking care of us and all the problems of our life. Dios se ocupa de nosotros y de todos los problemas de nuestra vida. So if we leave them to His care,
Entonces, si los dejamos a su cuidado, we can sit back and relax. podemos sentarnos y relajarnos. This is the path of self-surrender. Este es el camino de la autorrendición, la rendición de uno mismo. And without developing such an attitude of surrender, Y sin desarrollar tal actitud de autorrendición, it is very difficult to follow the path of self-investigation. es muy difícil seguir el camino de la autoinvestigación. The more we can set aside our worries, leave them to the care of God, Mientras más podamos dejar de lado nuestros problemas y dejarlo al cuidado de Dios, the easier it is for us to turn our attention within. más fácil será volver nuestra atención hacia nosotros, hacia adentro. So this path of self-investigation and path of self-surrender, they are not actually two different paths. Entonces, este camino de la rendición de uno mismo, o la autorrendición y la autoinvestigación, no, en realidad no son dos caminos diferentes. They're like two sides of the same coin. Son como los dos lados de la misma moneda. If we turn one side up, we see a head. Si volvemos la moneda de un lado, vemos la cara. If we turn it over, on the other side is a flower. Si le damos la vuelta, vemos una flor. But both are the same coin. Pero las dos son la misma moneda. So from one perspective, we can call it self-investigation. Entonces, desde una perspectiva, de un punto de vista, lo podemos llamar autoinvestigación. The other perspective, we call it self-surrender. Y por el otro lado, la podemos llamar autorrendición. They are one and the same. Es lo mismo. Because when we turn our attention back to ourselves, Porque cuando volvemos la atención de vuelta a nosotros, we are letting go of everything else. estamos soltando todo lo demás. And when the ego lets go of other things, it naturally subsides. Y cuando el ego suelta todo lo demás, normalmente se desvanece. So we cannot investigate ourselves without surrendering ourselves. Entonces no podemos investigarnos, hacer la autoinvestigación sin autorrendirnos. And likewise, we cannot surrender ourselves without investigating ourselves, because so long as we're letting our attention go outwards, Entonces, y de la misma manera tampoco podemos autorrendirnos si no autoinvestigamos. We are The cleaning- last thing, Michael? yes, The last thing you said. yeah. So I said we cannot Self-surrender? we cannot surrender ourselves without investigating ourselves, No podemos rendirnos sin autoinvestigarnos, because when we are not investigating ourselves, our attention is going outwards. porque cuando no nos investigamos a nosotros, nuestra atención está fuera. And so long as it's going outwards, it's attaching itself to things. Y mientras esté fuera, se está pegando a otras cosas. So we can begin to a limited extent, we can cultivate the attitude of thy will be done. Entonces, en cierta medida en la que podemos cultivar la actitud de que sea su voluntad. We can, to a certain extent, leave our worries to God. Dejar, en cierta medida, nuestras preocupaciones a Dios. But to go very deep in this path of self-surrender, Pero para ir muy profundamente en este camino de la autorrendición, we have to investigate who is this self I'm trying to surrender. tenemos que investigar cuál es el ser, who is the self, I'm trying to surrender. cuál es el yo que está intentando rendir. By turning our attention back to ourselves, we're automatically letting go of other things. Llevando nuestra atención hacia nosotros mismos, automáticamente estamos soltando la atención de otras cosas. So the way to go very deep in the path of self-surrender is to follow the path of self-investigation. Entonces, la manera de ir profundamente en el camino de la autorrendición es ir de la mano del camino de la autoinvestigación. Muy bien. We cannot, without self-surrender, we cannot investigate ourselves at all. Sin autorrendirnos no podemos hacer la autoinvestigación en absoluto. And without self-investigation, we cannot go very deep in the path of self-surrender. Sin la autoinvestigación no podemos ir muy profundamente en el camino de la autorrendición. So they are, when we're serious about the practice, they are actually one and the same thing. En realidad son la misma cosa, el uno y el otro.
Muy bien, Michael. Pues gracias. The Seguro que... more sorry, can I just say one more thing? The more we attend to ourselves, the easier it will be to leave all our worries to God. Say that again, The Michael. more we attend to ourselves, Mientras más atendemos a nosotros mismos, the easier it will be to leave all our worries to God. más fácil será dejar todas nuestras preocupaciones a Dios. And the more we leave all our worries to God, Mientras más dejamos todas nuestras preocupaciones a Dios, the easier it will be to turn our attention to ourselves. más fácil será llevar la atención a nuestro ser, a nosotros mismos. Is that clear? Sí, ¿Está claro? yo creo que a Pedro le resultará muy claro, ¿verdad? I think Pedro will find that very clear. Yes. Bueno, vamos a ver qué más preguntas quieren hacer ahora los compañeros del grupo. Estamos reunidos varios miembros del grupo de estudio y prácticas de la vía de Jnana Marga. Let's see what other questions we have. There are some members of the study group of the Jnana Marga path. Y algunos invitados que también han asistido hoy. Some guests that are also attending today. Y para formular vuestra pregunta, simplemente sería importante que levantarais la mano. Hay un botón que podéis activar en vuestro panel que pone levantar la mano. In order to ask a question, just see that there is a button where you can raise your hand. Y bueno, con pulsar ese botón y activar vuestro micrófono, ya podréis intervenir para hacer vuestra pregunta. Push the button and just switch on the microphone, and you can ask. Así que adelante. Si no tenéis preguntas, formulamos alguna más que tenemos de las personas que nos han escrito, pero entendemos que, bueno, los que estáis aquí podáis, ya que estáis presentes, formular cualquier pregunta que tengáis o plantear cualquier situación. Sí, Salvador, adelante. Okay, we have Salvador. Buenas tardes. Good afternoon. Sí, Salva, sí. Es la primera vez que estoy en este medio. Lo que sí es importante, Salva, es que cuando hagas la pregunta la vayas diciendo despacio para que Carlos pueda ir traduciéndola por partes, por favor. Do it slowly so I can translate. Bueno, primero darle las gracias a Michael. First of all, thank you, Michael, Con nosotros. for being with us. Es una tremenda bendición tenerte. It's a blessing to have you here. La pregunta es una condición imprescindible la dieta vegetariana en el camino de la autoindagación? My question is a vegetarian diet absolutely necessary in this path, in the self-investigation? Bhagavan said it's the most important aid. Bhagavan dijo que era la ayuda más importante. The reason, it can be explained in several ways. La razón puede ser explicada de formas diferentes. One thing is, whatever we eat or drink has an effect on our mind. Una cosa es que cualquier cosa que bebamos o comamos tiene un efecto en nuestra mente. The effect may be subtle, Puede que sea sutil el efecto, but if we have a subtle power of perception, we'll be able to see the effect that different types of food have on us. pero sorry, say that again, Michael. When our mind becomes very subtle and pure, by following this path, we will be able to see the effect that different types of food have on the mind. Cuando la mente se vuelva más pura, en este camino, nuestra mente será capaz de ver el efecto sutil que cada cosa que probamos, que comemos, tiene en nuestra mente. If we eat the flesh of an animal, Si comemos la carne de un animal, no animal wants to die to be eaten by people. ningún animal quiere morir para ser comido por gente. When that animal is being slaughtered, it is in so much fear. Cuando el animal es matado, tiene mucho miedo. Fear and probably in pain also. Y dolor.
So all those emotions are there in the meat. Entonces todas esas emociones están en la carne. So when we eat meat, it definitely has an effect on the mind. Entonces cuando comemos carne, sin duda tiene un efecto en la mente. We may not notice it, Puede que no lo notemos, but what it has a dulling effect on the mind. pero tiene un efecto en la mente. So the mind is less clear and sharp. Entonces la mente es menos clara y afilada, menos aguda. To go deep in this path taught by Bhagavan, we need a very sharp and subtle mind. Para ir profundamente en este camino necesitamos una mente muy aguda. So we don't want to eat anything that will have that will adversely affect the clarity of our mind. Entonces no queremos comer ninguna cosa que tenga efectos adversos sobre nuestra mente. The clarity and the sharpness of our mind. La claridad y la agudeza de la mente. That's one way of explaining it. Another way, De explicarla, hay otra forma. another way is a simple ethical explanation. Es una simple explicación ética. All living beings value their own life. Sorry? All All living... living beings value their own life. All sentient beings, they value their own life. Will get... So I didn't hear that. Value. Means Value. Yeah, sorry. their life is dear to them. Exactly, yeah, sorry. Todos los seres vivos valoran su propia vida. So no creature wants to die. Entonces ninguna criatura quiere morir. It's only reluctantly that we are forced to die. Solamente morimos siendo reacios. One day we will all die by disease or old age or accident or something. Un día todos moriremos por enfermedad, accidente, lo que sea. But we don't want to die. We Pero no cling queremos. on to this life. Nos apegamos a esta vida, nos aferramos a esta vida. So just as the life of this body is so valuable for us, Igual que la vida de este cuerpo tiene tanto valor para nosotros, for every animal, its own life is valuable. para cada animal su propia vida tiene valor. So if our attitude is, I don't care about these animals, I like the taste of the meat. Entonces, si nuestra actitud es, no me importa estos animales, me gusta la carne de este animal. We are giving more importance to the little pleasure we get Le damos más importancia al pequeño placer que recibimos than the harm and suffering we are causing that animal. que al dolor o al perjuicio que le estamos causando a este animal. This is a selfish state of mind. Ese es un estado de mente egoísta. So long as we have such a selfish state of mind, it's very difficult to go deep into this path. Mientras tengamos un estado de mente egoísta, es muy difícil profundizar en este camino. The more we follow this path, Mientras más sigamos este camino, the purer our mind will become. más pura se volverá nuestra mente. And the more we will therefore feel the suffering of other creatures is our own suffering. Y por tanto, más sentiremos que el sufrimiento de otras criaturas es nuestro sufrimiento. If we see a person or an animal suffering, Si vemos un animal sufriendo, we suffer seeing them suffer. lo sufrimos viéndolo sufrir. So the deeper we go in this path, the more difficult it is to not only cause harm, even to see harm being caused to any creature. Mientras más profundicemos en este camino, más difícil será ver dolor en otras criaturas. So becoming a vegetarian, or in modern day context, actually a vegan, because even the meat and eggs are so much, nowadays it's not like traditional farming methods. Nowadays it's all industrial. Actualmente ser vegetariano es más como ser vegano, porque hay muchos procesos que son industriales. Even in the dairy industry, there's so much cruelty involved. Incluso en la industria del trigo y los cereales hay mucho envuelto. So when we know all these things, it's just natural for us to avoid any type of food
but has been produced by creating harm to, giving harm to some creature. Entonces, a medida que conocemos estas cosas, vemos que hay comidas. Is the last thing again, Michael? It is natural for us to avoid such food. Es natural que dejemos de lado estas comidas que provocan sufrimiento, de alguna manera. So though Bhagavan sometimes said about the importance of a vegetarian diet, Entonces, Bhagavan habló algunas veces sobre la importancia de la dieta vegetariana. whenever he was asked about it, Cuando le preguntaban, generally he didn't talk about it much because he knew anyone who's truly following this path will automatically become vegetarian or vegan. realmente no hablaba mucho de eso porque sabía que cualquiera que siguiera este camino automáticamente se volvería vegetariano o vegano. Muy bien. Gracias, Michael, por tu pregunta. Thank you, Michael. Gracias, Salvador, también por tu pregunta. Y Thank you, tenemos Salvador. una mano levantada primero de María José y luego levanta su mano Cristina. Creo que no me dejo a nadie, así que empezamos primero con María José. Adelante, María José. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, agradecer a Michael. Es increíble, ¿no? Todo lo que nos está aportando, ¿no? Al grupo. I have to thank you all the things that you are giving to us. All thanks is due to Bhagavan. He is giving everything. I am nothing. Sí, sí. Bueno, quiero hacer una pregunta porque no sé si he entendido bien toda la introducción que ha hecho Michael sobre el pensamiento yo. El pensamiento yo sería lo que habitualmente nosotros llamamos yo soy. Y eso a su vez, perdona Carlos, y eso a su vez sería lo que también consideramos la presencia. Porque muchas veces tengo dudas de si... María José, perdona que te corte. Entiendo que necesitas elaborar tu pregunta completamente. Lo que pasa es que Carlos no te va a poder... Vale, sí, perdón. No, era muy corta, es saber si hay, qué relación hay entre esos conceptos, ¿vale? Okay, yeah. Entre el yo y la presencia, ¿no? Yeah, my question O is... sea, el yo pensamiento, el yo soy y la presencia. Yeah, I'm not clear as to what's the relationship between some concepts that you explained at the beginning, like the presence, the I am, the I thought. What's the relationship? Okay. When we say I am, Cuando yo digo yo soy, I am is a statement of our existence. es una afirmación de nuestra existencia. But if I say I am Michael, Yo digo yo soy Michael, there am is not denoting my existence, but my identity. el soy denota mi identidad, no mi existencia. So obviously we have to exist in order to have an identity. Obviamente tenemos que existir para tener una identidad. But when I say I am Michael, Pero cuando digo yo soy Michael, what is this Michael? Michael is something that appears and disappears. ¿qué es este Michael? Michael es algo que aparece y desaparece. He was born some 63 years ago. Nació hace unos 63 años. And a few years hence he will be dead. Y de aquí a algunos años pues estará muerto. Not only he didn't exist before he was born, y no solo he won't exist after he dies. No solo no existió antes de nacer, ni tampoco existirá después de morir. Even every day in sleep he ceases to exist. Incluso cada día en el sueño profundo deja de existir. But I continue to exist. Pero yo continúo existiendo. So Michael is not what I really am. Michael no es lo que realmente soy. But now my awareness of myself is I am Michael. Pero ahora la conciencia de mí mismo es yo soy Michael. So this awareness I am Michael is a false awareness. Entonces, esta conciencia de yo soy Michael es una conciencia falsa. It is a false identity. Es una identidad falsa.
though I seem to be Michael, aunque parezco ser Michael, Michael is not what I actually am. Michael no es lo que soy realmente. So this awareness, I am Michael, Entonces, esta conciencia, yo soy Michael, this is the ego. este es el ego. Michael isn't the ego. Michael is the He's ego. not the ego. Michael isn't the ego. Isn't the ego. Michael no es el ego. The ego is the I that says, I am Michael. El ego es el yo que dice yo soy Michael. So if this ego doesn't die before Michael dies, Entonces, si este ego no muere antes de que muera Michael, this ego will dreams it's I am Mary or I am Maria or I am who este knows what, some other identity it will have. soñará otro yo soy María, yo soy lo que sea, otra identidad tomará. So it's all these whatever identity we have is not real. Entonces, cualquier identidad que tengamos no es real. But what is real is I am. Lo que es real es yo soy. Because I am, when we say I am, we are talking about our existence. Porque cuando hablamos de yo soy, estamos hablando de nuestra existencia. So that is a pure self-awareness. Y esa es una autoconciencia pura. Whereas I am Michael is a mixed self-awareness. Mientras que yo soy Michael es una autoconciencia mezclada. So the aim of this path of self-investigation is to separate I am from Michael. Entonces, el objetivo de este camino de autoinvestigación es separar yo soy de Michael. So now there are two things. There's I and there's Michael. Ahora hay dos cosas, hay yo y hay Michael. But they're confused together. Pero están confundidas las dos. I mistake myself to be Michael. Yo creo que soy Michael, me confundo y creo que soy Michael. So now I need to distinguish myself from Michael. Entonces necesito distinguirme a mí mismo de Michael. So when I look outside, I seem to be Michael. Entonces cuando miro fuera parezco ser Michael. But when I look inside, Pero that cuando miro identity slips away. the identity, Slips away. la identidad vuela. Does that answer your question, or was there more you wanted to ask in that? ¿Eso responde a tu pregunta o hay algo más que querías preguntar? Sí, responde a mi pregunta. También quiero preguntar si cuando hablas de atender al yo soy, es lo mismo que dejar de creer en los fenómenos. Es decir, que si creer y atender es lo mismo. When you say also when you say attend to myself, Yes. cuando tú dices atender a ti mismo. Sí, porque yo he entendido que Michael decía que hay que llevar la atención siempre a la conciencia, ¿no? Because you have to draw your attention back to your consciousness, back to consciousness. Yes. Yes. Y entonces, cuando uno pone la atención fuera, es porque uno cree que lo que hay fuera es real, ¿no? And when one puts their attention outside, is because they think that's real, isn't that? Yes. Sí. Cuando uno deja de atender lo que hay fuera y atiende la autoconciencia es porque deja de creer que lo que hay fuera es real. When one stops attending what is outside to go inside, is because it's they think what is outside is not real. Yes. Sí. So I can explain a bit more about that. ¿Puedo explicar un poco más sobre eso? So long as we look outside, the world seems to be real. Mientras miremos hacia afuera, el mundo parece ser real. Even when we are dreaming, so long as we are dreaming, the dream world seems to be real. Incluso mientras estamos soñando, durante el sueño, el mundo del sueño parece ser real. That dream world seems to exist independent of us.
Ese mundo de sueño parece existir independientemente de nosotros. We are just a small person in a big world in our dream. Solo somos una pequeña persona en un gran mundo en nuestro sueño. So all those other things we see in the dream seem to be real. Entonces todas esas otras cosas que vemos en el sueño parecen ser reales. Why do they seem to be real? ¿Por qué parecen ser reales? The reason is there is actually only one thing that is real. La razón es que en realidad solo hay una cosa que es real. What is real is only I. Lo que es real solo es yo. But when I experience a body as I am this body, Pero cuando yo experimento un cuerpo como yo soy el cuerpo, because I is real, como el yo es real, the body seems to be real. el cuerpo parece ser real. Because the body seems to be I. Porque el cuerpo parece ser yo. So because the body seems to be real, Entonces, como el cuerpo parece ser real and the body is a small part of this big world, y el cuerpo es una pequeña parte de este gran mundo, the whole world must be real. todo el mundo debe ser real. Whereas this body can't be real and everything else unreal. If this body is real, all these other things are real. Porque el mundo no puede ser real y todo lo demás es irreal. Si una cosa es real, todo lo demás es real. So while we are dreaming, because we experience that dream body as I, the world seems to be real. Entonces, como mientras soñamos, como experimentamos ese cuerpo nuestro en el sueño como real, el sueño parece ser real. But as soon as we wake up, Pero en cuanto nos despertamos, our identification with that body is cut. la identificación con ese cuerpo se corta And we switch it to this body. y la cambiamos a este cuerpo. Because we no longer experience that dream body as I, Porque como ya no experimentamos ese cuerpo del sueño como yo, we no longer experience that dream world as real. tampoco experimentamos ese mundo del sueño como real. We instantly are able to recognize, oh, that dream body was just my mental projection. Instantáneamente reconocemos que ese cuerpo de sueño solamente era mi proyección. And the whole of that dream world was my mental projection. Y también todo ese mundo del sueño era mi proyección mental. But now, because I take this body to be I, Pero ahora como yo tomo este cuerpo como yo, since I am real, this body seems to be real. como yo es real, este cuerpo parece ser real. And because this body seems to be real, this whole world seems to be real. Y como este cuerpo parece ser real, este mundo parece ser real. So the root cause for the seeming reality of the world Entonces la causa raíz de la aparente realidad del mundo is this wrong identification, I am this body. es la identificación errónea, yo soy este cuerpo. So long as I'm aware of myself as I am this body, Mientras sea consciente de mí como soy este cuerpo, the whole world seems to be real. todo el mundo parece ser real. Muy Does bien. that answer the question? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, 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 muchísimas gracias. Sí. Yes. If Thank there's you. anything more, you can feel free to ask. Si hay algo más, eres libre de preguntar. No, por el momento no, muchas gracias. No, thank you very much. Muy bien, pues gracias María José. Y vamos con Cristina, que había levantado la mano. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, puede pulsar la opción de levantar la mano, que la encontraréis en el panel de esta plataforma y después os daremos paso. Adelante, Cristina, con tu pregunta. Hola, hola a todos. ¿Se me oye? Sí. Yep. Bueno, muchas gracias, Michael, por esta oportunidad de reunirnos a todos y de compartir sus enseñanzas, ¿no?, directas de Ramana. Y a vosotros dos por hacer lo posible, Ernesto y Carlos. De verdad, os lo agradezco un montón. Bueno, son dos preguntas, están relacionadas a algo del tema de la semana pasada de la rendición. I have 2 weeks. They are related to the last week's topic about surrender. Yes. Cuando Michael habló de los deseos, When he talked about desires, que venían como destinados a este cuerpo, ¿no?
que no lo podemos evitar, que vienen con nosotros, ¿no? They are embedded in us. They are without we cannot help but having them. Yes. Deseos que nos alejan de la conciencia, que van hacia afuera. Desires that take us away from consciousness, that takes us far from ourselves. Yes. Yes. También se habló de los deseos del deseo de la verdad. I mean, you also spoke about the desire for truth. Yes. Y mi pregunta es si también ese deseo y ese anhelo por la verdad, por el ser, también viene destinado a cada uno de nosotros. The question is if that desire for truth is also predestined in each of us, if it's also embedded in us. Yes. Sí. Yeah, all desires, but what is the one basic thing we all desire? ¿Cuál es la cosa más básica que todos deseamos? The basic thing that we all desire is happiness. Lo más básico que todos deseamos es la felicidad. If we think we will be happy if we are rich, we will desire to be rich. Pensamos que seremos felices siendo ricos, desearemos ser ricos. If we believe we'll be happy if we are very learned, we'll study many books. Si pensamos que seremos felices siendo aprendices, estudiaremos muchos libros. If we think we'll be happy eating tasty food, we'll want to eat tasty food. Si pensamos que seremos felices comiendo comida sabrosa, pues comeremos comida sabrosa. So the root of all desires, all desires are different forms of the one basic desire, the desire to be happy. Entonces todos los deseos son formas diferentes del deseo básico de querer ser feliz. The problem is that we are looking for the happiness outside ourselves. El problema es que buscamos la felicidad fuera de nosotros. So we desire so many things in this world because we think those things will make us happy. Entonces deseamos tantas cosas de este mundo porque pensamos que nos harán felices. And we fear those things which we think will make us unhappy. Y tememos esas cosas que nos harán infelices. So it is the love for happiness is the base for is the foundation for all desires. Entonces el amor por la felicidad es el pilar de todos los deseos. That is why we cannot be free from desire, because our very nature is to love happiness. Por eso no podemos estar libres de deseos, porque nuestro mismo raíz es buscar la felicidad. The problem is that we wrongly believe happiness we can get from things outside ourselves. Lo que pasa es que erróneamente pensamos que podemos obtener la felicidad de cosas distintas a nosotros mismos. According to Bhagavan, there's no happiness at all in any phenomenon. Según Bhagavan, no hay felicidad alguna en ningún tipo de fenómeno. Happiness is our real nature. La felicidad es nuestra naturaleza real. So if we want to be truly happy, we have to seek that happiness within ourselves. Entonces, si queremos ser auténticamente felices, tenemos que buscar esa felicidad dentro de nosotros. This is also the same basic desire. We're still being driven by the desire for happiness. Este es el mismo básico deseo que está regido por el deseo de la felicidad. But instead of looking for it in the wrong place, Pero en lugar de buscarlo en el lugar equivocado, we're now looking for it in the right place. ahora lo buscamos en el lugar correcto. Does that answer your question, or was there something more to what you were asking? ¿Esto responde tu pregunta o hay algo más que quieras añadir a eso? Sí, hay algo más, pero el tema está en en qué me diferencia a mí con alguien que busca, por ejemplo, la felicidad fuera con un coche nuevo, con que le toque la lotería, y que yo, por ejemplo, busque pues una reunión aquí, por ejemplo, con vosotros, hablando de la enseñanza de Ramana, que se acercan más a la verdad. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿O qué hace que a mí me lleve a buscar una cosa y a otros le lleven a buscar otra, ¿no?
Well, the bottom line is that what's the difference between me, who I'm here in this gathering looking for happiness inside, and what's the difference between me and somebody else who is looking outside happiness in a new car or something else? And what's make the difference? What's make the difference? Essentially, there's no difference. We are all seeking happiness. Esencialmente no hay diferencia, todos buscamos la felicidad. The difference is only where we are seeking happiness. La diferencia es solo dónde buscamos la felicidad. If we think we'll be happy if we have a bigger or faster car, Si pensamos que seremos felices teniendo un coche más grande o más caro, más rápido, that desire will be agitating our mind. ese deseo agitará nuestra mente. We won't be satisfied until that desire is, until we get the big car. No estaremos satisfechos hasta que tengamos este coche grande. So we work hard, we save up money, Entonces trabajamos duro, ahorramos dinero and eventually we have enough and we buy the car. y cuando tengamos lo suficiente compraremos el coche. Because the desire for the car, that was a dissatisfaction, that was agitating our mind. Como el de, what do you mean, Michael? But so long as we are desiring something and Ah. our desire isn't satisfied, that Ah. desire is troubling our mind. Y mientras no sea satisfecho ese deseo, mientras tanto la mente estará agitada. So when we buy the car of our dreams, Entonces cuando compramos el coche de nuestros sueños, we are satisfied. estamos satisfechos. But for how long? Pero ¿por cuánto tiempo? We'll be very happy for a few days thinking, I've got this car, I can go much faster, I can go wherever I want, and people will look at me and admire the beautiful car I have. Estaremos más felices durante unos días, podremos ir donde queramos, iremos más rápido, la gente me mirará. But very soon the novelty of that car will wear off. Pero muy pronto la novedad del coche se disipará. And we'll see other people with better cars than our car. Y veremos gente con otros coches mejores que el nuestro. So the satisfaction will become dissatisfaction. Entonces la satisfacción se volverá insatisfacción. So we'll either look for a better car or we'll look for happiness somewhere else. Entonces o buscaré la felicidad en otro coche nuevo o en otro lugar diferente. This is the way we are all living our life, looking for happiness in one thing or another. Esa es la forma en la que vivimos nuestra vida, buscando la felicidad en un lugar o en otro. But the happiness we are seeking is not just temporary happiness or finite happiness. Pero la felicidad que estamos buscando no es temporal o finita. What we are looking for is eternal and infinite happiness. Lo que estamos buscando es felicidad eterna, Because eternal and infinite happiness is our real nature. porque es nuestra verdadera naturaleza infinita y infinite en Eternal. eterna. So, can you see any person in this world who is satisfied? Even the richest and most powerful people in the world, are they satisfied? ¿Puedes ver alguna persona en este mundo que esté satisfecha, incluso entre los más ricos? Is Donald Trump satisfied? Sorry? Is Donald Trump satisfied? ¿Está Donald Trump satisfecho? Is Vladimir Putin satisfied? ¿Está Vladimir Putin satisfecho? They've got everything. They've got so much billions of dollars. They've got so much power. Tanto poder, tantos billones de dólares. But they're still playing games, trying to increase their power and influence. Pero todavía sí juegan al juego de ganar poder e influencia. So nobody is satisfied. Entonces nadie está satisfecho. Even if we are content with a relatively simple life, Incluso si estamos contentos con una relativamente vida simple, we are not perfectly satisfied. no estamos perfectamente We satisfechos. are maybe happier than these people like Donald Trump or Putin. We are, sorry? We are maybe happier. If we live a simple, contented life, we are maybe happier than
than these rich people who want more and more and more. Si tenemos una vida relativamente simple, contenta, pues puede que seamos más felices que esta gente como Donald Trump o Vladimir Putin, que quieren más y más. We're not perfectly satisfied. Pero no estamos perfectamente We satisfechos. still have desires for this or that. Todavía tenemos deseos por esto o por lo otro. So there's nothing in this world that can satisfy us. Entonces no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos. If we want perfect satisfaction, Si queremos la satisfacción perfecta, we have to find that infinite and eternal happiness, which is our real nature. tenemos que encontrar esa felicidad eterna, infinita, que es nuestra naturaleza real. That we can find only in ourselves. We can't find it outside ourselves. Solo podemos encontrarla dentro de nosotros mismos, no se puede encontrar en ningún otro lugar. So to come back to your first question, Para volver a tu primera pregunta, essentially there's no difference between any of us. We're all seeking the same thing. esencialmente no hay ninguna diferencia entre ninguno de nosotros. Básicamente estamos buscando lo mismo. But the difference is where we're seeking that happiness. La diferencia es dónde estamos buscando esa felicidad. There's so many things people desire, seeking happiness here, there. Hay tantas cosas que la gente desea, buscar la felicidad aquí, allá, But are any of us satisfied? No. pero ¿está alguno de nosotros satisfecho? No. If we want, according to Bhagavan, if we want satisfaction, if we want perfect satisfaction, eternal satisfaction, we have to find it within ourselves. Según Bhagavan, si queremos la eterna satisfacción, la perfecta satisfacción, hay que buscarla dentro de nosotros. Because that is our real nature. Porque esa es nuestra naturaleza real, verdadera. Muy bien. Pues gracias, Michael, por esta pregunta. Todavía nos quedan algunos minutos más We still have some minutes to go. para que podáis hacer alguna otra pregunta. Somebody else can ask. Y si no, tiraremos de la lista de correos electrónicos. If not, we got some emails with other questions. Así que adelante. So just go ahead. Bien, pues Kathleen Slocum, desde Inglaterra. Kathleen from England. Nos traslada la siguiente pregunta. She gives us the following question. Si podrías explicar de una forma sintética. Could you explain briefly in a being almost like just brief? Synthetic, ¿no? Sí, de forma sintética, el paso a paso del proceso del Atma-vichara, cómo se lleva a cabo Atma-vichara step by step, ¿no? How to do the Atma-vichara step by step, the step by step process of Atma-vichara. How would you sum it up? There are not many steps. There's only one step. No hay muchos pasos, solo hay un paso. Now we have taken one step away from ourselves by looking outside. Now, sorry? We have taken one step away from ourselves by looking outside. Ahora hemos dado un paso lejos de nosotros para mirar fuera. Now we have to take one step back to ourselves by looking inside. Ahora tenemos que dar un paso hacia adentro, hacia nosotros mismos para mirar dentro. So the practice is actually very, very simple. La práctica en realidad es muy, muy simple. How we know all these things, we know so many things, we know all the objects of the world, we know all the thoughts and feelings in our mind. How we know all these things? Conocemos tantas cosas, conocemos los pensamientos o todo alrededor de nosotros. ¿Cómo conocemos todas estas cosas? We know them because we attend to them. Las conocemos porque les damos atención. So if we want to know what we are, we have to attend to ourselves. Entonces, si queremos conocer lo que somos, tenemos que atender a ello. But we are not an object. Pero nosotros no somos un objeto. We are not a phenomenon. No somos un fenómeno.
We are that which is aware of all objects, aware of all phenomena. Nosotros somos eso que es consciente de todos los objetos, de todos los fenómenos. So attending to ourselves is quite different to attending to other things. Entonces, atender a nosotros mismos es bastante diferente de atender a todas las otras cosas, Because other things are relatively gross. porque las otras cosas son relativamente burdas. We are the most subtle of all. Nosotros somos lo más sutil de todo. We can't see consciousness, our real nature, in the same way that we see other things. No podemos ver la conciencia, nuestra naturaleza real, de la forma en que vemos las otras cosas, Because we can never be an object. porque nunca podemos ser un objeto. But so initially, for many people, it is difficult to understand what is meant by self-attentiveness. Entonces, inicialmente, para mucha gente es difícil saber qué es la atención de uno mismo. They ask, what am I to attend to? ¿Qué se supone que debo atender? Because there is no object to attend to. We are not an object. Porque no hay ningún objeto para que atender, no somos un objeto. But we can attend to anything that we're aware of. Pero podemos atender a cualquier cosa de la que somos conscientes. Now I'm aware that there's a PC in front of me. Ahora soy consciente de que hay un PC enfrente de mí. So I can attend to it. I can look at the keys on the keyboard. I can look at what's appearing on the screen. Entonces puedo atender a lo que aparece en la pantalla, las teclas del teclado. So, but why can I attend to these things? Because I'm aware of them. ¿Por qué puedo atender a estas cosas? Porque soy consciente de ellas. So anything we're aware of, we can attend to. Cualquier cosa de la que somos conscientes, podemos atenderla. What is the first thing we're aware of? ¿Cuál es la primera cosa de la que somos conscientes? Before we're aware of anything else, Antes de ser consciente de cualquier otra cosa, we are first aware of I. primero somos conscientes del yo, We are aware of ourselves. de nuestro ser, de nosotros. So that self-awareness is the basis of everything else that we're aware of. Entonces, esa autoconciencia es la base de todo lo que somos conscientes después. So because we are aware of ourselves, we can attend to ourselves. Como somos conscientes de nosotros mismos, podemos atender a nosotros mismos. But we shouldn't be looking for some object to attend to. Pero no deberíamos buscar un objeto al que atender. We are trying to attend not to an object, but to the subject. Deberíamos atender no a un objeto, sino al sujeto. Not to anything perceived, but to the perceiver. No a nada percibido, sino al percibidor, al que percibe. So this is a very, very subtle use we are making of our attention when we try to attend to ourselves. Cuando intentamos atender a nosotros mismos es un uso muy sutil de nuestra atención. So we can learn how to attend to ourselves only by practice. Entonces solo podemos aprender a atender a nosotros mismos con la práctica. If you want to learn to ride a bicycle, Si quieres aprender a montar en bicicleta, you can read books about how to ride a bicycle, you can read about balance, you can listen to so many explanations. puedes leer libros sobre cómo montar en bicicleta, sobre el equilibrio, muchas explicaciones. But there's only one way to learn to ride a bicycle, Pero solo hay una manera de aprender a montar. to get on a bicycle and try. Montarte e intentarlo. First time you fall, La primera vez te caes. second time you fall, La segunda te caes. third time you balance for a few seconds. La tercera te equilibras durante unos segundos. Slowly, 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 you learn that art of balancing. Muy lentamente aprendes el arte del equilibrio. And after some time, it's second nature to you. Y después de algún tiempo es para ti como una naturaleza propia de ti. It seems perfectly natural cycling. Te es perfectamente naturalmente. In the same way, we can learn how to attend to ourselves only by trying. De la misma manera, solo podemos aprender a atender a nosotros mismos intentándolo. The more we try to attend to ourselves, Mientras más intentamos atender a nosotros mismos, the more our power of attention will become very subtle and sharp.
más el poder de la atención se volverá agudo. So we'll become more and more familiar with with what is meant by self-attentiveness. Entonces nos familiarizaremos más con lo que significa la atención de uno mismo. Even now we're aware of ourselves. Incluso ahora somos conscientes de nosotros mismos. There is never a moment when we are not aware of ourselves. No hay ningún momento en el que no seamos conscientes de nosotros mismos. But though we are always aware of ourselves, Pero aunque siempre somos conscientes de nosotros mismos, we overlook our self-awareness pasamos por alto nuestra autoatención, autoconsciencia, because we are more interested in attending to other things. porque estamos más interesados en atender a las otras cosas. So though we are though we are self-aware, Entonces, aunque somos autoconscientes, we are now negligently self-aware. somos negligentemente autoconscientes. What we need is to become attentively self-aware. Lo que necesitamos es ser conscientes con atención. As far as words are concerned, this is the closest we can get to describing what is the practice. Así, con las palabras, lo más que podemos decir es lo más que podemos decir con las palabras sobre esta práctica. But the meaning of these words will become clear only when we try. Pero el significado de estas palabras solo se volverá claro cuando lo intentemos. None of us who are here have yet understood have yet experienced perfect self-attentiveness. Ninguno de los que estamos aquí ha experimentado todavía perfectamente la atención de uno mismo. Because one moment of perfect self-attentiveness Porque un momento de autoatención will destroy the ego altogether, forever. destruirá el ego para siempre. So, but by following this path, we slowly come closer and closer to discovering what is pure self-attentiveness. Entonces, lentamente, a medida que lo vayamos practicando, nos daremos más cuenta de lo que es la autoatención. This is an art. Esto es un arte. By practicing, we perfect the art. Practicando, perfeccionamos el arte. It slowly becomes clearer and clearer to us what is self-attentiveness. Lentamente se vuelve más y más claro que es la atención de uno mismo. But why I say none of us have yet experienced that perfect self-attentiveness? Pero ¿por qué digo que ninguno de nosotros ha experimentado perfectamente la atención de uno mismo? Because we are still experiencing ourselves as a person. Porque todavía nos experimentamos a nosotros mismos como una persona. I still experience myself as I am Michael. Yo todavía me experimento como que soy Michael. So I haven't yet distinguished I am from Michael. Entonces, todavía no he distinguido perfectamente yo soy de Michael. But the more I try to attend to myself, Pero mientras más atiendo a mí mismo, me atiendo a mí mismo, the clearer this distinction will become. más clara se volverá esta distinción. Until eventually, when my power of attention becomes clear enough and sharp enough, Hasta que eventualmente el poder de mi atención se vuelva lo suficientemente agudo y claro, I will be able to attend to myself so keenly. seré capaz de atender sorry, say that again, Michael. I will be able to attend to myself so keenly, Seré so capaz softly, so acutely, de atenderme con tanta agudeza, tanta precisión. I will be aware of myself alone in isolation from everything else. Seré consciente de mí mismo únicamente en ausencia de todo lo demás. When I become aware of myself thus, Cuando sea consciente de mí mismo, then I will know what I actually am. entonces sé lo que soy verdaderamente. Because our real nature is just pure self-awareness. Porque nuestra naturaleza real es pura autoconsciencia. What we now take to be I is a mixture of the pure self-awareness and these adjuncts like Michael or whatever our name is. Lo que tomamos ahora por yo es esta mezcla de la pura autoconsciencia con estos adjuntos, como Michael,
So this is a path. This is why Bhagavan called this path vichara. Vichara means investigation. Por eso Bhagavan llamó a este camino vichara. Vichara significa investigación. When we begin an investigation, we never know the outcome. Cuando comenzamos una investigación, nunca conocemos el resultado. But if we knew the outcome of our investigation, there would be no need to investigate. Si supiéramos el resultado de nuestra investigación, no habría que investigar. The purpose of an investigation is to find out. El propósito de la investigación es averiguar. So this is a part of investigation. We've got to find out what we actually are. What is the pure awareness that we actually are? Entonces tenemos un camino de descubrimiento. Tenemos que descubrir qué somos en realidad, verdaderamente. But deeper and deeper we go into this investigation, Mientras vayamos más profundamente en la investigación, the clearer the way will become. más claro será el camino. But when it becomes completely clear, Pero cuando se haga completamente claro, we will understand there was no way that what seemed to us to be a path, what seemed to us to be a way, entenderemos que lo que nos parecía un camino, una vía, was actually nothing, because what actually exists is only ourself, the pure self-awareness. no era en realidad nada, porque lo único que existe es la pura autoconciencia. In other words, we will find there never was any ego at all. En otras palabras, descubriremos que nunca hubo ningún ego en absoluto. There never were any problems. Nunca hubo ningún problema. There never was any self-ignorance. Nunca hubo una ignorancia de uno mismo. There was never a moment when we were not aware of ourselves as we actually are. No hubo ningún momento en el que no fuéramos conscientes de lo que realmente somos. But that will all become clear at the end of our journey. Pero todo eso se volverá claro al final del viaje. At the end of our journey, we will find we were where we always have been. Al final del viaje descubriremos que siempre hemos sido, fuimos lo que buscábamos. Bhagavan said, waking up to the state of self-knowledge is like waking up from a dream of traveling all over the world. Bhagavan dijo que despertarse, waking up to the state of self-knowledge, ātma-vichara, despertar al camino del autoconocimiento, is like waking up from a dream of wandering all over the world. Es como despertar de un viaje por todo el mundo, de un sueño de un viaje por todo el mundo. When we wake up, we found that we never traveled at all. Cuando nos despertamos, descubrimos que nunca viajamos, nunca hicimos ningún viaje. But while we were dreaming, we seemed to be traveling. Pero mientras estábamos soñando, parecía que estábamos viajando. So now we seem to be traveling on the spiritual path. Entonces ahora parece que estamos viajando en este camino espiritual. This path of self-investigation and self-surrender. De autorrendición y autoinvestigación. But when we reach our destination, we will find we have never traveled anywhere. Pero cuando alcancemos el destino, descubriremos que nunca hemos viajado a ningún sitio. We will find that we have always been what we always were. Descubriremos que siempre hemos sido siempre fuimos lo que somos. Nothing has changed, nothing has happened. Nada ha ocurrido ni ha cambiado. But we have to get there first to see that. Pero tenemos que llegar ahí primero para verlo.